Muy buenas noches a todos los amigos que se conectan en este momento con Hoja de Ruta Radio y con en el streaming en www.hojaderuta.orld, Word en mundo en inglés, un poquito difícil, pero nos toca tomar ese tipo de páginas web para que no nos estén cortando ni quitando la señal. Este programa, hoy Otras Voces, tiene aquí de invitada a Silvia Álvarez. No sé si muchos de ustedes que nos siguieron en el transcurso del día, nos pueden dar fe de que pusimos una noticia en la que alertábamos de que eran despedidos el día de hoy 150 funcionarios de la Secretaría Planifica Ecuador, la ex Emplades. Entonces, tratamos, esa información la obtuvimos por fuentes fidedignas, que luego la comprobamos. Hicimos contacto con Silvia, quien lastimosamente es parte de la lista de estas 150 personas, que creo que ni siquiera son 150, sino que lastimosamente son más. Todo esto supuestamente como parte del este programa de optimización del Estado, optimización de gastos, firmado en el 2017. Ya vamos 2019 y no han optimizado absolutamente nada. Es más, están desapareciendo todas las instituciones que medio servían. Entonces, con este preámbulo le damos la bienvenida a Silvia, a quien en primer lugar nos solidarizamos contigo porque hoy has sido notificada, hoy te han dejado sin el ingreso mensual y sabemos lo que es, sabemos cómo se siente, pero al mismo tiempo te damos un abrazo y sabemos que vas a salir adelante y que las cosas van a mejorar. Eso hay que pensar siempre. Muy buenas noches, Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches, César, ¿qué tal? Buenas noches con todas y todos los que nos ven, nos escuchan. Sí, es un día lamentable para al menos 119 familias del día de hoy de la Secretaría de Planificación. Entendemos que habrá más despidos en los siguientes días, el siguiente año también, no solo para esta institución, sino para otras de la función ejecutiva. Cuéntame, este año parece que planificación, en vez de dedicarse a planificar, lo que se han dedicado es a volar cabezas, nada más, porque sabemos que cuando se cambió de nombre de Semplades a Planifica Ecuador, también hubo despidos. Bueno, creo que sí hay que considerar la coyuntura por la que está pasando el país, ¿no? Realmente cuando hubo el cambio de la institucionalidad, creería que también ya hubo un cambio en la hoja de ruta de la institucionalidad del país y de la planificación estatal. En ese sentido, sí hay que estar conscientes de que la planificación ya no es tanto para el desarrollo, que la planificación ha cambiado de visión y evidentemente con esto vino una serie de despidos. Este es del segundo, digamos así, por decirlo medio masivo. Ya hubo uno de 18 personas hace un par de meses y entendemos que la próxima semana o entrado el 2020 completarán, digamos, la lista para la optimización que han acordado con presidencia, supongo, dentro del marco de reducir la carga, por decirlo así, de los servidores públicos dentro del Estado.
Ahora lo que nos hace pensar es si hay optimización, entonces ¿por qué hay contratos nuevos? Esa es la pregunta del millón. Ajá, entonces despidieron hace un par de meses, como te decía, 18 personas, pero también contrataron alrededor de 30 personas. Ah, o sea, sacaron 18 y contrataron 30. Ahora salimos 119, esperemos que siga la optimización o van a contratar más gente. Entonces ahí también hay que estar un poco pendientes, ¿no? Claro, pero ¿cuál es el criterio con el que despiden a las personas el día de hoy? ¿Ha habido una evaluación previa como para tomar la decisión de acuerdo a esa evaluación? ¿Qué se ha hecho como para que ustedes hayan tenido que estar en esa lista? O sea, ¿cuál es el motivo por el que ustedes salen? Aparte de que obviamente se necesita supuestamente para la optimización del Estado. Mira, cuando se habla de optimización del Estado, yo siempre quiero hacer como referencia a cuando uno tiene que optimizar los recursos en el hogar. Entonces, cuando tú haces una optimización de recursos en el hogar, lo que haces es tratar de reducir los gastos que, digamos, que están de más. Si piensas en una optimización, si yo estuviera a cargo de una entidad, lo que haría es hacer un concurso de mérito-oposición o al menos poner algunos criterios que me permitan valorar la gente que tendría que quedarse en una institución para poder mantenerla y para poder seguirla siendo sostenible. En este caso, en el marco del decreto ejecutivo que se firmó en el 13 de mayo del 2019, decían que estaba avalado, digamos, o iba a venir un proceso de evaluación de los funcionarios que se iban a quedar de acuerdo a sus perfiles, a sus funciones, a la nueva institucionalidad que iba a necesitar, en base a lo que iban a necesitar. En ese sentido, pidieron a todos los funcionarios, digamos, cuál fue su recorrido en su carrera dentro de la institución para valorar quiénes que se quedaban y quiénes se iban. Dentro de esos funcionarios, quienes no estaban, digamos, dentro de esta posible evaluación, estaban funcionarios con periodo de lactancia, funcionarios que tenían algún tema de discapacidad o funcionarios de nombramiento provisional, no estaban dentro de esa lista o no tenían que ser evaluados. Te voy a dar un caso del que puedo hablar, que es el mío, porque no me atrevería a dar otros casos de los que desconozco información. Yo tenía un periodo de lactancia que se me terminaba el 13 de noviembre del 2019. Por tanto, yo no entregué la información para que me evalúen, pero yo estoy dentro de la lista de los que pierden el trabajo el día de hoy. Entonces me pongo a pensar, ¿por qué estoy ahí si en el decreto decía que yo no entraba a evaluación? Entonces ahí es como cuando uno se pone a pensar cuáles fueron los criterios para decidir quiénes se quedan o quiénes se van. De lo que yo veo, los compañeros que hemos sido destituidos del día de hoy, hay gente muy valiosa, ¿no? Tienes gente que tiene en esta institución tienen 13, 14, 9, 6, 7, 8 años, que de alguna manera han adquirido experiencia en temas de planificación. Y lamentablemente el día de hoy hemos o han salido, porque no sabría decirte qué criterios han valorado para juzgar quiénes se quedan o quiénes se van. De lo que veo, parecería que hay una buena cantidad de funcionarios de carrera que han tenido una experiencia bastante larga. Entonces, si me pongo a pensar así fríamente, quedan los nuevos. Entonces, quizá no necesitan la experiencia de la planificación para el desarrollo, quizá necesitan otro tipo de planificación en donde nosotros, los que teníamos el chip de la planificación estatal, ya no cabemos en ese sitio. Posiblemente les cataloguen como correístas. No sabría decirte y no me atrevería a hacer una afirmación en ese sentido, pero lo que podría decirte es que están dejando sin empleo a una buena parte de la memoria institucional que tenía la Secretaría de Planificación y Desarrollo. Gente que venía no solamente desde el gobierno de Correa, sino gente que venía ya de antes. Tienes gente que trabajaba desde el 2006 ahí,
cuando no era planificación, no era Semplades, era la CONAM. El Consejo Nacional. El Consejo Nacional de Modernización, Ajá. así se llamaba. Entonces, ahí habría que valorar cuáles son los criterios bajo los cuales se optimiza. Ahora yo vuelvo a insistir en que cuando hay un proceso de optimización, creo que todos los funcionarios estábamos prestos a poner la mano o el hombro por el país, porque, digamos, hay veces que tienes que hacer ciertas cosas para poder hacer sostenible la economía, pero las reglas del juego no están claras. Las reglas del juego no fueron claras y lamentablemente ahora estamos 119 personas desempleadas sin saber cuáles fueron los criterios bajo los cuales ya no pertenecemos a esta institución. O sea, no saben ni siquiera por qué están en esa lista. No. Y los funcionarios, los nuevos, ¿cuántos nuevos están? Los 30 que te digo son funcionarios. Los que entraron recién. Los que entraron recién. Ellos se quedan. Ellos están intactos ahí, no les van a mandar, supongo. ¿Cuánto tiempo trabajaste tú en Semplades? 9 años. 9 años trabajé, como todo el mundo entró en esos años, al inicio empezabas como analista, haciendo carrera dentro de la institución. Después se abrían los concursos, optábamos por concursar, nos quedamos y hay, digamos, una experiencia, un poco de experiencia acumulada. ¿Cómo recibieron la notificación? ¿La secretaria les dijo algo? ¿Les agradeció por los servicios prestados? Mira, es penoso contarte cómo ha sido, además después de recibir la noticia del despido, cómo hemos sido maltratados, además de quedarnos sin empleo. El día de ayer, por chats o por comunicados no oficiales, nos dijeron que estaban prohibidas los permisos y las vacaciones el día de hoy, que nadie podía faltar y que nadie podía moverse de sus puestos, ni siquiera al baño. Entonces montaron una especie de guardia con funcionarios de talento humano en cada piso para que nadie salga de su puesto y de la institución. Tengo pruebas de aquello, tomé fotografías, grabé audios también del maltrato con el que nos despidieron. Fue un maltrato. Entonces, no podíamos salir del puesto, del piso y de la institución para ser notificados. Entonces, nos enviaron, como es formalmente el sistema de gestión documental del Estado por Kipux, la notificación, y después nos hicieron llegar el documento físico para firmar. Momentos después nos enviaron un comunicado al correo electrónico en donde se solidarizan y nos felicitan por haber pertenecido a la institución por algunos años y que gracias, pero la optimización es... Gracias, pero se van. Y se van. Entonces sí hubo maltrato también para el despido, ¿no? Cuando salimos de la institución nos revisaron las mochilas, los bolsos, para que no nos lleváramos algo que fuera de la institución. O sea, inclusive les hicieron cacheo y todo eso para que no se vayan llevando nada. Sí, lamentablemente sí tuvimos un día muy penoso hoy. Hoy que tú te quedas sin empleo y que ha habido otros compañeros también que han estado ahí, lo que nos sorprende es que últimamente nosotros le hemos visto a la secretaria de Planificación muy apegada a la religión. Inclusive hemos visto que ha hecho hasta reuniones con grupos evangélicos, reuniones de la institución, hemos visto nosotros en videos que están ahí en las redes. No es que nosotros nos inventamos, pero qué raro que la señora que anda al lado de Diosito tome este tipo de decisiones, ¿no? Y no defienda a su gente, en este caso. Es complicado, ¿no? Primero, porque vivimos en un estado laico
Digamos, aquí hay la libre elección en el tema religioso. No critico, cada uno puede pensar o alinearse religiosamente a lo que uno Sí, pero crea. fuera de la institución, pues no Fuera de es la institución institución. del Estado para hacer esas cosas. Lo que sí puedo dar fe es que antes de que saliera a la luz de estos videos ya más del tema religioso, un día nos dijeron que necesitaban unos informes de gestión de los resultados de tal periodo a tal periodo y que lo hiciéramos rápido. Entonces nosotros empezamos a hacer los informes de gestión, armando carpetas y archivos porque pensábamos que tenía que presentarlos en presidencia o en alguna parte que le solicitaron. Al día siguiente nos circularon los videos que entiendo ya son públicos, en donde las carpetas que nosotros armamos estaban siendo presentadas al padre Pastor. o al pastor de la iglesia a la que la señora secretaria de técnica de Planifica Ecuador estaba dando una ofrenda o algo así, no entendería, yo no entiendo mucho de Sí, el esas video, ceremonias. la verdad es que el video que vimos es un video Presentando esta institucional información. con cosas institucionales, como una especie no sé, como de afiliación a esta iglesia, alguna cosa. Inclusive la señora hablaba del sueldito, que tiene que pensar en el sueldito. Por eso hay que decirle a la señora Argotti, que es la secretaria de Planifica Ecuador, que ya les dejó pues sin sueldito a 150 y más personas. Qué triste que terminara así una institución en la que se tenía mucha fe y más que todo se tomaba mucha información de la Secretaría de Planificación, porque como tú bien dices, se planificaba para el desarrollo. Sí, o sea, de la experiencia que he tenido en estos 9 años, puedo decirte que yo entré a una gran escuela, para mí Semplades fue una gran escuela, aprendí mucho. Luego tuvo una bajada, no solamente con esta administración, en el mismo tiempo de gobierno de Rafael Correa ya tuvimos un pico de bajada. Empezó a bajar ya la parte técnica con la que se trabajaba para la planificación para el desarrollo y ahora sí creo que ya no hay una planificación. No, es que nos hemos dado cuenta. O sea, si vemos que presentan una proforma presupuestaria con presupuestos que no se cumplen y cogen y sacan gente por donde vengan. Ahora, lo que me preocupa de ustedes es, ustedes recibieron ya, porque dice que les han comprado la renuncia con indemnización, pero yo me acuerdo que en mis tiempos, cuando hacían esas compras de renuncia, lo que hacían es ir con el cheque y darte el cheque y firmabas de ese momento. ¿Les pagaron la liquidación ya? Entiendo que es un proceso que va a darse en estas últimas semanas de diciembre, tendrían que hacerlo. Efectivamente, la figura que usan es la compra de renuncias con indemnización. Entiendo que la compra de renuncias, no sé legalmente si pueden obligarte a acceder a esta figura. Personalmente no estoy de acuerdo. Digamos, cuando uno hace una carrera dentro del sector público, lo hace con la esperanza de tener cierta estabilidad. Pero ya vemos que un nombramiento tampoco es un sinónimo o garantía de esta estabilidad que haga. Así es. Ahora, otra cosa que preocupa es que si es compra de renuncia, ustedes quedarán inhabilitados para trabajar nuevamente en el sector público. Entiendo que hay ciertas restricciones, pero también puedes regresar. O sea, eso habría que hacer un análisis legal de cómo te afecta esto posteriormente. Entendería que no puedes acceder a un nombramiento otra vez dentro del sector público, pero que sí puedes acceder a ser un funcionario de contrato o de libre remoción. Ahora, porque te comento que dentro de estas figuras que se inventaron en el sector público había este decreto 813. Por ejemplo, en ese caso era la renuncia obligatoria, que se llamaba.
y ahí te pagaban y no te dejaban, ya no estás inhabilitado para trabajar en el sector público. Por eso sería bueno que averigüen. Y hay otra pregunta que quiero hacerte a ti, porque tú eres representante de los trabajadores. En este caso, tú eres de la LOES o del Código. De la LOCEP. De la LOCEP, perdón. Ajá. De la LOCEP. Ya, eres de la LOCEP. Ya, pero en este caso, si tú eres representante de los trabajadores, ¿tú no tienes algún tipo de beneficio, alguna cosa como para que no te saquen de la institución? Porque al menos en el código es así, ¿no? O sea, en la LOCEP hay un artículo, no podría nombrarte ahorita cuál porque se me va, la memoria no, es frágil, en donde dice que los representantes de los trabajadores dirán, no puedes comprarle la renuncia a representantes de los trabajadores y de comités de trabajadores. Habría que hacer la consulta legal también. Efectivamente, yo soy presidenta de la Asociación de Trabajadores y Empleados de Semplades. Ya. Ahora la figura, digamos, de Semplades, la Secretaría Técnica, digamos, ya no es la misma. Hay que hacer todo un proceso legal también de cambio de la asociación, pero la asociación se mantiene vigente. Pero sí, efectivamente lo que dices es así. También para el Código de Trabajo hay esta figura en la que los representantes de trabajadores estamos de cierta manera protegidos, porque efectivamente lo que haces es una lucha para defender los derechos laborales. Ahora, con respecto a esto también puedo decirte que hemos sido una organización que tuvo un apoyo importante durante las otras administraciones de la institución, y esta administración nos cortó mucho de poder organizarnos. O sea, ni siquiera en algún momento nos habían dicho que no podíamos reunirnos, ni hablar, ni organizarnos dentro de las instalaciones de la institución. No oficialmente, no, pero verbalmente sí. Entonces, en ese sentido, también cortaron y coartaron el tema de organizarnos al interior. Cosa que, digamos, está mal, porque al final de cuentas la Constitución y la normativa vigente apoya la organización de los trabajadores. Así es, pues se supone que eso tiene que estar con cierta protección a los dirigentes, pero vemos que igual se han saltado esto, ¿no? O sea, no han dejado, ahora hacen lo que les da la gana. Ahora, en el caso de la institución donde tú estuviste prestando servicios, ¿qué va a pasar con Planifica Ecuador? Porque al parecer, según lo que conversábamos de extra micrófonos, tú ves que esto va a la extinción. Apartándome un poco del tema de personal, por decirlo así, del metro cuadrado, que uno se acostumbra un poco a hablar desde allí, tratando de hacer un análisis más por fuera del metro cuadrado. Yo le veo que la coyuntura política y todas las acciones del gobierno apuntan hacia la no planificación del Estado. Entonces, yo podría presumir o suponer que si no hay la desaparición institucional como tal de Semplades, al menos la van a dejar en su expresión mínima, pero eso va a responder a que no va a haber una planificación como se la pensaba, dándole fuerza al Estado, como se recuperó, digamos, con la Constitución y con la normativa que estaba alrededor de darle fuerza a la planificación estatal y a todas las facultades del Estado. Entonces, yo podría decirte, de acuerdo a lo que hemos visto coyunturalmente y políticamente, que la desaparición de Semplades es inminente, aunque la figura siga existiendo. Puede seguir existiendo Planifica Ecuador, pero con su mínima expresión ya no tiene sentido. Pero no se supone que la planificación es un tema constitucional. Sí, de hecho, la entidad que planifica es constitucional. Por eso te digo, quizá no la desaparecen porque no podrían, porque de eso pasaría por un tema más de reformas constitucionales. Entonces, quizá no te desaparece la institución, pero si le dejas en la mínima expresión, ya no tendría sentido la planificación estatal. Hoy, de los 119 funcionarios que fuimos despedidos, la gran mayoría pertenecíamos a planificación territorial. A una dirección la dejan con 2 personas. ¿Cómo haces planificación
sin el personal necesario para ejercer las facultades y las atribuciones que tenía esta entidad. Entonces, yo me atrevería a decir que si la institución se queda por temas constitucionales, se quedará en su mínima expresión y ahí no tiene sentido la planificación. Bueno, en este gobierno han hecho con las instituciones lo que les ha dado la gana, ¿no? O sea, vemos que quieren desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana cuando sabemos que es una función del Estado y que la única forma en la que puede desaparecer es con una constituyente. Pero ya vemos que por ahí hay firmas que nos completan, que les hacen completar, que les van a hacer completar a la brava y todo lo demás. Me preocupa el tema de sus liquidaciones. Te cuento por qué. Cuénteme, porque eso ya. es algo que me interesa en el metro cuadrado. En el metro cuadrado y en todo lo que les pueda suceder a ustedes, porque realmente como ser humano y como ecuatoriano me preocupa que la gente, son estas épocas también más duras en las que uno tiende a hacerse un poco más sensible, o al menos espera eso de las otras personas. Pero lo que me preocupa es que ni siquiera hay para pagar el 10º. O sea, les han dicho que el 19, si es que el Fondo Monetario Internacional les suelta alguito, va a haber para el 10º. Entonces, ¿cómo se permiten dejar sin trabajo a unas personas ahora? Y obviamente, si ni planificación funciona, valga la redundancia, ¿cómo planificas para pagar unas indemnizaciones y unas liquidaciones? Que obviamente está también ahí tu 10º y el 10º de todas las personas que salieron. Entonces sí me preocupa porque plata no hay. Bueno, el discurso que han mantenido las autoridades al interior de la entidad es que precisamente llega a un desembolso del acuerdo hecho con el Fondo Monetario Internacional y que seríamos una institución privilegiada y unos funcionarios privilegiados. Entonces hay que agradecer. Sí, porque al tener este cese de funciones por compra de renuncias, vamos a estar privilegiados al tener un pago en efectivo y no por bonos. Entonces, esa fue, digamos, ese fue el discurso que tuvieron algunas de las autoridades al interior. Pero la señora Argotti no habló con ustedes. No. La relación con la secretaria nunca ha sido personal, digamos, con los funcionarios. De hecho, esa es una de las características de la gestión diferentes a las que nosotros habíamos palpado años anteriores. Teníamos secretarios en los que la relación era bastante horizontal. Entonces, a nosotros nos ha quebrado esta relación súper piramidal y de nada de contacto ya desde hace algún tiempo, porque como te decía, no es solamente con esta secretaria, sino con secretarios anteriores, en donde nosotros ya habíamos perdido fuerza como institución, fuerza en la planificación y también esta fuerza desde la asociación, por ejemplo, en tener un diálogo directo con las autoridades. Es una gestión bastante piramidal, una gestión en la que no hay relación ni contacto entre las autoridades y los funcionarios. Máximo con el director de tu área, pero con las demás autoridades es una relación bastante distante. Entonces ahí también tenemos una diferencia considerable con las administraciones anteriores. Bueno, ya hasta se me van las palabras realmente porque yo no, de la indignación que tengo al saber que hay más ecuatorianos que se quedan sin empleo y que engrosamos porque, si bien es cierto, nosotros estamos acá en este emprendimiento, en esta radio, pero estamos desempleados también. Entonces, que un gobierno se preocupe más de cómo descorreizar el país y no se preocupe por su gente, por el talento humano, que es lo principal en una nación, en un estado. Da pena realmente, porque así también tenemos información de que hoy el BID desembolsó 128 millones. 128 millones. Para más deuda. ¿Y a dónde va esa plata, señor Martínez?
Señor secretario Roldán, a usted que le gusta denostar a la gente, a usted que le gusta molestar a la gente, explíquenos, salga, explique, alguna vez explique algo, alguna vez diga algo. No solamente venga a echarle la culpa al gobierno anterior del cual usted lamía las botas, lamía sus suelas. Hemos dicho muchas veces acá en este espacio, de que nosotros veíamos cómo era usted cuando era subsecretario de gobierno y luego secretario de transparencia, donde no encontró nada. Pero nos encantaría que nos explique qué pasó con Imperium, una empresita por ahí donde asomaba su nombre, ¿no? Quisiéramos que nos explique cómo está la planificación en este país. ¿Qué hace la señora Argotti al frente de la Secretaría cuando no tiene ni siquiera los méritos ni los mínimos requisitos para ser secretaria de Planificación? ¿Qué hace ahí? ¿O acaso ser amiga del señor José Augusto Briones le hace merecedora de ese puesto? Recordemos que la señora también tiene su guardado por ahí, pero les vamos a hacer acuerdo. La señora Argotti tenía una empresita también, una empresita que hacía ciertos negocios con bitcoins. Ojalá no se olviden de esa parte también, pero la señora hoy decide de la vida de 119 personas. Una señora que no tiene la calidad moral para ser secretaria de Planifica Ecuador, denunciada por la dirigencia indígena por estafas con bitcoins. Y no hablamos de memoria, las cosas están ahí. Revisemos el Sarget. Ahí consta la señora. Revisemos quién es la representante legal, ella y sus hermanos. Entonces, sería bueno que ustedes, estimados amigos del gobierno, ustedes que han de salir, y me imagino que ha de salir el señor Lenín Moreno en su mensaje navideño, indicando con su esposa, la condesa Rocío, a decir que tengamos paz, que vivamos unidos, que llevemos al diálogo esto. Bueno, hoy viernes 13 de diciembre del 2019, se acaban de quedar sin empleo más de ecuatorianos. Por su pésima gestión, señor Moreno. Por su pésima gestión, señor Roldán. Y por su pésima gestión, señor Martínez. Porque lo que deberíamos hacer los ecuatorianos es preguntarnos en qué universidad se gradúan los economistas en este país, para no ir a estudiar economía en esos países, en esas universidades. Señor Martínez, usted nos queda debiendo bastantísimo, pero en su conciencia estará las navidades que pasará este grupo de ecuatorianos y muchos más ecuatorianos. Decíamos ayer en el editorial, y me voy a tomar un poco aquí para hacerle de una vez el editorial, decíamos ayer que ¿qué haremos nosotros con el $1 que nos van a subir al salario, al básico? Lo que habíamos pensado es comprar una colita, un par de vasos y emprender. Fórmula precisa del señor presidente de la República. Mientras nos siguen llenando de shows, juicios sin pruebas, persecuciones, peleas entre compadres ahí de los medios grandes, peleas de malos repartos. Hay un pueblo que está sufriendo, hay un pueblo que se está empezando a morir de hambre. No querían que estemos como Venezuela, pues lo están haciendo rapidísimo. Sin embargo,
si nos ponemos a pensar cómo está Venezuela ahora, Venezuela está mucho mejor que nosotros. Ustedes dirán, ¿cómo? Está hablando ya tonteras. Vayan a ver la recuperación que tienen ahorita con la moneda electrónica que ellos están ocupando. Y vayan a ver cómo están regresando ya los venezolanos a su país, poco a poco. Que no les aflore el racismo ni la xenofobia y quieran mandarles ya de una vez a todos. Señores, no nos queda más que solidarizarnos con este grupo de gente, con estos compañeros, con estos amigos. Quiero también por micrófono solidarizarme con mi colega Irina Chávez, quien también ha sido hoy notificada en la ciudad de Ibarra. Irina, toda nuestra solidaridad. Y como siempre, yo digo, mientras nos cierran las puertas en otros lados, este es el espacio para ustedes. Ustedes quieren venir a hacer comunicación, vengan. Lo que no hay es plata, pero haremos comunicación aunque sea sobreviviendo. Te quiero agradecer, Silvia, nuevamente por haber venido al llamado que hicimos una vez que nos enteramos de esta noticia. Nuevamente solidarizarnos contigo, darte un abrazo y decirte que las puertas están abiertas cuando tú quieras. Igual nos avisas si les pagan la liquidación para que prestes, no mentira, para que se cumpla al menos lo que dice ese documento. Porque yo le veo realmente, perdón que sea negativo, pero le veo bien negro que esta liquidación pueda pagarse si realmente estamos en la crisis que dicen que estamos. Muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan un feliz fin de semana, nos estaremos reencontrando el día lunes con más de otras voces en Hoja de Ruta Radio. Muchas gracias.